Muy buenas noches, señoras y señores. En el auto, camino a la casa, camino a alguna comida, pensando ya en organizar el fin de semana. Bueno, en Santiago Adicto hablamos de ciudad, hablamos de panoramas, hablamos de políticas públicas, hablamos de cómo vivir en la urbe. Y ya que van camino a algún lado, habrán llegado a sus casas o estarán todavía en la oficina, les proponemos a continuación una conversación que creo puede ser muy interesante. Vamos a conversar y ya le voy a dar de inmediato la bienvenida a nuestro invitado, a Leonardo Basso. Hola, Leo. Hola, Rodrigo, buenas noches. Leonardo Basso es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI. Es ingeniero civil de la Chile, es magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención en Transporte, tiene un PhD en Transport Economics and Policy de la Universidad de British Columbia y fue también presidente de la Sociedad Chilena de Transporte. Algo sabe del tema. Y Leonardo Basso hizo una investigación sobre la economía industrial con énfasis en el transporte, en un tema pistas solo buses. Cómo disminuir un 12% el costo del transporte público con un poco de pintura. Es decir, algo que parece extremadamente simple, que podría ser una solución muy importante a problemas tan complejos como los que tenemos en Santiago. No solamente en Santiago, pero nos vamos a enfocar quizás en Transantiago, ¿no es cierto? Por todo este problema de congestión, de insatisfacción con el transporte público, de que la gente no se baja del auto por razones culturales, pero también porque el transporte público tiene toda esta mala publicidad. Leo, ¿cómo te interesaste por los temas de transporte que parecen ser uno de los factores más complejos y más potentes que vivimos en Santiago de Chile en los últimos años? Qué buena pregunta. Mi familia entera es de Bochef, de Ingeniería de la Chile. Es una cuestión sanguínea, ¿no? A mí no se me había cruzado. Abuelo. Papás, mamás, hermanos, cuñados, es tremendo. Todos ingenieros civiles con alguna mención. Ingenieros en alguna cosa. Claro. Mi hermano chico es ingeniero matemático, mi papá es ingeniero matemático. Y de hecho ellos muy orientados a la matemática. Yo tenía esa inquietud también. Pero lo que es bonito de la ingeniería de transporte es que tiene la interacción de el diseño, la matemática, la gestión, la infraestructura con el comportamiento humano, claro, con la gente. Y los beneficiarios principales de que nosotros hagamos las cosas bien son las personas los usuarios. En sus movimientos diarios. Algo que parece que le faltó a los técnicos, donde tiene que haber habido harto ingeniero de transporte en la planificación del Transantiago. Hubo, y el problema es de diseño. Pero fíjate que el problema de diseño está dado más bien por las restricciones. Se pidió diseñar sin subsidio, error número 1. Entonces, si queremos un sistema de clase mundial, pero sin subsidio. Y todos los sistemas de clase mundial toma cualquier país. Si tú tomas las 20 ciudades más grandes de Estados Unidos, reciben en promedio un subsidio del 70% del costo operacional. O sea, no hay ningún sistema eficiente de transporte en el mundo que no sea subsidiado. Ninguno. Ya, ¿y tú por qué crees que aquí se puso esa meta tan como extraña además, no? O sea, queremos el mejor transporte del mundo y más encima que se pague solo. Que no le cueste un peso al Estado, cuando terminó costándonos una fortuna anual, pero de montos que son... Estamos cerca de los 20.000 millones de dólares metidos, digamos, a la aspiradora del Transantiago. Y suena gigante, pero... A ver, la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué no? Es el péndulo de la política. Nuestra historia política del 73 hacia acá nos dejó absolutamente corridos. Cuanto menos Estado... Claro. Entonces una discusión respecto de subsidiar algo que antes funcionaba sin subsidio evidente, porque la verdad es que las micros amarillas estaban subsidiadas por el sistema de salud, por los accidentes, claro, porque no pagaban impuestos, por la contaminación. Entonces esa es la respuesta 1. No, queremos hacerlo sin subsidios porque en Chile el Estado es subsidiario. No, acá no se gastan platas estatales si se puede evitar. Y eso que se hizo en un gobierno, digamos, de concertación. Lo tengo clarísimo. A mí en lo personal me resulta aún doloroso. Sí, claro. Ahora, después hubo que comenzar a meterle plata. El problema es que tú diseñaste sin subsidio, entonces ya tenías poca plata. Después, durante la época de campaña, hacia el final del gobierno de Ricardo Lagos, se promete además que la tarifa no va a subir con respecto a las micros amarillas. Entonces quedaste con 5 pesos, tenías plata para una Citroeneta, cuando habías prometido un Mercedes. O sea, te atrapaste por todos lados. Claro. Y cuando en Santiago había cerca de 12.000 buses, entre buses oficiales y buses piratas, moviendo gente en Santiago, bajaste a 4.500.
Y como los contratos además estaban mal hechos y se le pagaba a los operadores por tener buses, no por tenerlos circulando, y ellos descubrieron que se quedaban guardados en el depósito, recibían los ingresos igual, pero no gastaban plata. Entonces salieron el 27 de febrero 2.700 buses a la calle cuando antes habían 12.000. Qué terrible. Tormenta perfecta. Y eso es la explicación. La expectativa altísima y la realidad terrible. Terrible. Entonces lo que tuvieron que hacer es solucionarlo a billetazo. Ahora, esto es lo que es un cacho delicado de explicar. Transantiago recibe 40% de subsidio aproximadamente. Sigue siendo bajo con respecto a cualquier otra capital. De ese 40%, un tercio se va en infraestructura. No es operación, va a infraestructura, de metro, por ejemplo. Infraestructura que está súper, digamos, en deuda respecto de lo que se prometió. 300 kilómetros, de los cuales hay construido menos de un 10%. Tremendo. O sea, en corredores. Estoy pensando en corredores, digamos, sí, ¿no? Sí, muy atrás. Y mucho dinero va a infraestructura de metro. Claro. Que es parte de Transantiago, pero que no es que no les útil a los buses que llevan más de la mitad de los viajes de transporte público motorizado. Hay otro gran pedazo de ese subsidio que va a dar a cubrir la tarifa escolar. Entonces tú quedas con un subsidio real operacional de cerca del 25%, que yo sé que es un montón de plata en un país pobre o en vía de desarrollo como Chile, pero es bajo comparado con el beneficio social que eso trae. En la práctica, perdón, te interrumpo, la plata que se ha metido hasta ahora, que no se había calculado, igual si se hubiera hecho bien la habríamos metido igual, pero con otro tipo de resultado. Sí. ¿Ese es un poco, digamos, a dónde apuntas con lo que estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que si lo hubiéramos metido desde el principio, yo hubiese comprado un cierto material rodante, hubiese definido ciertas frecuencias, hubiese definido ciertas rutas. Pero como no tengo plata, diseño para otro material rodante, diseño para otras rutas, para otras frecuencias. Y después cuando quiero ir a cambiar, tengo que ir a pedirle por favor a los operadores que cambien porque tienen un contrato. Entonces cuando digo, oye, necesito cambiar esto, y ellos me dicen, no, pero yo tengo un contrato. Estoy dispuesto a cambiarlo, pero si me pagas. Entonces comienza a haber un montón de ineficiencia en el uso de esa plata. Por esos contratos ya se han cambiado varias veces desde el año 2007. Todavía estamos y ha sido al carísimo debe, todas las veces. Pero todavía los contratos son inferiores a los que debieran haber sido en un principio, ¿crees tú? Así es. Okay. Y o sea, vamos mejorando sin duda, pero con muchos tropiezos en el camino. Transantiago ha mejorado. Salió de la UTI y está en intermedio. Pero no es el modelo de clase mundial prometido, eso sin duda. Por eso que la esperanza está puesta en la licitación del 2017, se supone, un nuevo proceso de licitación en que vamos a poder mirar todo de nuevo, en que el subsidio es insumo. Cuando el plan de infraestructura de la Dirección de Transporte Metropolitana de Santiago, de la DTPM, de la Dirección de Transporte Metropolitana, va a ser conocido. Y va a ser conocido, no va a ser una promesa, sino que va a estar con los fondos asignados, por tanto se va a saber mejor con qué van a contar esos operadores. Entiendo que va a haber cierto nivel de participación ciudadana. Yo en el Instagram de Transantiago CL, digamos, he visto que hay un llamado a que la gente se informe, opine, se meta en el tema. Aparentemente hay una oportunidad, digamos, de poder participar. De todas maneras. Leonardo, antes de irnos a tu tesis, que me interesa muchísimo que comentemos para descongestionar en parte la ciudad de Santiago y que tiene que ver con pintar más las calles y no meter mucha más plata, vamos a una canción y nos metemos directo. Escuchamos al gran Prince, a quien ya extrañamos muchísimo. Esto es Santiago Adicto en Radio C. Estamos conversando con Leonardo Basso, un experto en transporte, un ingeniero, y nos estamos preguntando, o mejor dicho, Leonardo se ha preguntado, ¿cómo descongestionar la ciudad de Santiago? ¿Conviene subvencionar el transporte público para mejorar el sistema? ¿Qué medidas aplicar para tener un servicio de transporte de mejor calidad? Estas preguntas dan origen a la investigación de Leo, que integra la ingeniería de transporte público con la planificación económica. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Subsidiar o no el transporte genera diversas opiniones entre los expertos? Y para investigar esto, durante los últimos años, Leonardo ha desarrollado un análisis de las 3 estrategias aplicadas y su complementariedad: subvención del Estado, tarificación por congestión y pistas solo buses, comparando las realidades de Londres y Santiago. Y el resultado, lo adelanto y nos vas a explicar inmediatamente, es que en Santiago no hay compatibilidad alguna al implementar cualquiera de estas 3 medidas, porque se obtienen esencialmente todos los beneficios posibles. A ver, explícanos un poco eso, Leo. A ver, les cuento, esta es una línea de investigación que hemos hecho con mi colega Hugo Silva. Yo soy de la Chile, él está en la Católica, pero ambos nos encontramos en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Lo que nosotros nos estamos preguntando era, bueno, tiene grandes ciudades, grandes capitales, y la congestión es como el mal encarnado por un ingeniero en transporte. Y se han propuesto muchas cosas,
En Santiago se proponen varias, pero se hacen pocas. Sí, claro. Tarificación por congestión, por ejemplo, como una manera de desincentivar el uso del automóvil en hora congestionada e incentivar el uso del transporte público. Se presentó una ley en 1991 al Parlamento y ahí está esperando que sea debatida. Los subsidios del transporte público. Perdón, ¿tú crees que eso bajaría el uso del auto o la gente se siente tan, digamos, impotente respecto de los beneficios del Transantiago? Quiere estar en su auto, a mucha gente el auto le da estatus, lamentablemente, pero todavía es una realidad en Chile. Les gusta andar escuchando la radio, eso es súper entendible, tranquilo, sin que nadie los moleste. ¿Tú crees que aumentar los costos bajaría a la gente del auto? La pregunta no es si los va a bajar o no los va a bajar. La pregunta es a qué precio lo bajas. Es al revés. Existe un precio que baja a mucha gente del auto. La pregunta es si estás dispuesto a llegar a ese precio políticamente claro, para bajar a la gente del auto. Sabes que la tarificación por congestión en Londres son cerca de 6.000, 7.000 pesos por entrar al centro, diarios. Ok, claro. Ya. La otra alternativa, o lo otro que se utiliza es subsidiemos el transporte público. Acá no se hizo desde el principio, se está haciendo ahora. Todos los años tenemos un pequeño escándalo en el Parlamento cada vez que toca discutir esto. Y la tercera alternativa que nosotros decidimos investigar con Hugo era las pistas solo bus, que funcionan de una manera distinta. Si tú piensas, tarificación por congestión consiste en hacer más caro el auto manteniendo el precio del bus, por lo tanto genera una diferencia tarifaria o en costo. El subsidio baja la tarifa del bus, permite aumentar un poco las frecuencias, pero de nuevo genera una diferencia tarifaria. Pero en ambos casos lo que ocurre siempre es que el bus va a ser siempre más lento que el auto. Claro. Porque va a estar siempre metido en el taco de los autos y además tiene que parar en los paraderos. La pista solo bus... Perdón, y además los taxis hoy día se les meten en las vías exclusivas. Además. Además. La pista solo bus funciona diferente. La pista solo bus busca acelerar la velocidad comercial de los buses. Para entender bien, la pista solo bus es una pista que está pintada y que no requiere en el fondo la inversión de convertir esto en una... ¿Cuál es el nombre, digamos? En un corredor segregado. En un corredor, que es mucho más caro, evidentemente. Claro, y además que un corredor requiere un ancho de vía que es muy grande y no quedan demasiadas avenidas en Santiago donde hacer corredores. En Grecia, ok, en la Nueva Alameda quizás podría funcionar, pero hay lugares menos anchos donde finalmente no funciona nomás. Vicuña Maquena sí, pero hay calles donde simplemente no entra. Y en ese caso uno dice, mire, usted ponga tachones, pinte o demarque, fiscalice y haga que los buses circulen por ahí. Las cámaras son importantes también, ¿o no? La fiscalización es tremenda. O sea, si no hay cámara tampoco funciona esto. Tiene que ser pintado y con cámara. Tiene que ser fiscalizado con parte empadronado. Ok. Bueno, acá hay diferencias culturales. En Londres las pistas solo son respetadas. ¿Por qué? Claro. Porque se supone que uno no tiene que entrar ahí. No, pero es que sabemos que acá tiene que haber un castigo para que uno lo respete. Hay un cambio cultural. ¿Por ese parte empadronado te llega pronto o lo pagáis finalmente cuando pagáis la patente y te dais cuenta que tenéis como 5 partes acumuladas? Parte del problema de la fiscalización es ese. es que es muy lenta. Sí, yo este año pagué un par de partes que no tengo idea de cuándo eran de hace un montón de meses, entonces, claro, me dolió, pero no tiene el efecto de que te llegue, digamos, a la semana o a las 2 semanas de haberlo cometido. La implementación correcta de las pistas solo bus requiere que el castigo sea temprano y sea rápido. Hay un proyecto hace mucho tiempo para acelerar este tipo de partes a través de un sistema que se llama CATI, que permite manejar las infracciones de tránsito de manera mucho más rápida. Un proyecto. Sí. En el Congreso. Hay un proyecto en el Congreso. Anidando. Sí. Ok. Avanzará. Ok, esperemos que avance. Ya. Bueno, la pista solo bus lo que te permite es que los buses anden rápido y los autos se mantengan en su congestión probablemente un poco más lento porque les quitaste una pista. Entonces lo que nosotros queríamos decir, bueno, estas 3 medidas, las 3 están orientadas en la misma dirección. Mayor uso del transporte público. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. Aumentar el uso del transporte público es bueno para la ciudad y para los ciudadanos, por varias razones. Uno es porque la congestión disminuye. Si yo tengo 80 personas en un bus, es menos congestión que 80 autos. Luego disminuye la congestión del ruido. Tengo un motor para 80 personas versus 80 motores contaminantes. Tal cual. Entonces... Además es mucho más democrático. Por cierto. Sí, por cierto. La gente que menos tiene debiera poder andar a la misma velocidad al menos que la gente que más tiene. Y aquí es lo que pasa al revés. El que tiene el auto en el fondo tiene hoy día el sistema urbano hecho para él. Claro. Y parte del temor que se tiene respecto a la tarificación por congestión es esta visión de que vamos a cobrar, vamos a sacar a la clase media de la calle para que los ricos puedan andar más rápido. Y no hay poco de eso. Pero no hay que olvidar que si yo hago que el tráfico ande más rápido, beneficio directamente a aquellos que no estaban andando en auto, a aquellos que estaban andando en bus.
o sea, hay una clase, los que dejan el auto y se suben al bus, que pierden. Están los que estaban andando en auto, que pagan más caro pero siguen andando en auto, pero todos aquellos que andaban en bus se benefician de un tráfico más expedito. Si esto es eficiente, si esto es mucho más barato, ¿qué nos impide que esto se popularice, digamos, y sea que tenga una mucha mayor cobertura en la ciudad? El tema de pintar las calles, digamos, especiales para los buses. La pista solo bus consigue los beneficios similares a los que consigue subsidiando, a los que consigues con tarificación por congestión, pero de manera democrática. Los que andan más rápido, claro, son... No quiero hablar de ingresos. Los que andan más rápido son aquellos que deciden usar el modo de transporte que es más eficiente. Así que esta cuestión es de una racionalidad económica, pero tal cual, fría y brutal. ¿Cuál es la gracia de las pistas solo bus con respecto a la tarificación por congestión? La tarificación por congestión tiene que ir al Congreso. Ahí duerme. Ya. El subsidio tiene que ir al Congreso. Caos. Yo me acuerdo alguna vez que la cita más brutal que yo le he escuchado alguna vez a un diputado, donde dijo: yo no le voy a dar un peso de financiamiento al Transantiago mientras no se autofinancie. Se escuchaba de todo. Dios mío. Las pistas solo bus requieren que el ministro de Transporte le pida al ministro de Vivienda que las pinte. O sea, depende del MIMBU, lo hace. El Servio. El Servio, claro, del MIMBU lo hace, y eso se puede implementar rápidamente y a un costo muy bajo. Eso es todo. Ya, ¿y qué porcentaje, además, dices tú, esta disminución de un 12%, ¿qué 12% es el que se disminuye? ¿Estamos hablando de disminuir los tiempos con un 12%? Estamos hablando, a ver, las velocidades aumentan. Sí. Y esto, nosotros, de las pistas solo bus que hemos logrado monitorear, las velocidades aumentan de verdad. Otra mejora gigantesca es que mejora la regularidad, la variabilidad de los tiempos de viaje. Hay una tesis muy bonita que de Elsa Durán, dirigida por Alejandro Tiraccini, que defiende en una semana y media más. La estaba leyendo hace 2 días. Perfecto. Donde documenta perfectamente que la variabilidad de los tiempos de viaje, esto es el tener confianza en cuánto me voy a demorar en una pista solo bus, es mucho, mucho mayor que en tráfico mixto. Estamos hablando con el ingeniero de transporte Leonardo Basso. Para que mejora las velocidades, mejora la confiabilidad, mejora la regularidad, pero además, como los buses andan más rápido, cada bus puede dar un circuito completo en mucho menor tiempo. Aumenta la rotación. Y por lo tanto necesito menos material rodante, menos choferes, disminuyen mis costos. Perfecto. Baja la tarifa. Ya. ¿Y qué nos impide que esto vuelvo a preguntar, sea algo mucho más, que dé mucha más cobertura a la ciudad? Porque ¿cuánto de la ciudad tiene hoy día este sistema que tú estás proponiendo y a cuánto querríamos llegar? Tiene muy poquito. Yo he visto en el último año un aumento importante de pistas solo bus. Yo entiendo que en el plan de infraestructura de la DTPM 2017-2019 viene fuerte en pistas solo bus, ya no en corredores, porque los corredores se están construyendo, aquellos que pueden ser construidos. ¿Por qué nos demoramos tanto en hacerlas? Cuando es mucho menos burocrático que las otras dos opciones, sí. Cuando es barato, cuando tiene estos resultados de una investigación seria que hay aquí, digamos, de por medio. Yo creo que, a ver, si tú hablas con la gente que está en el gobierno, en este gobierno, el anterior o el anterior, siempre van a decir que hay un problema porque el Ministerio de Vivienda tiene intereses que están en otras cosas. Vivienda social es su gran problema. Esas cosas que se inauguran con una tijera. Claro. Ya. En cambio, dedicar al Servio a hacer esto, entonces hay un problema de lentitud. Sin embargo, si el problema fuese solo lentitud, uno vería en los planes que las pistas solo bus están al menos designadas. Claro. No se están haciendo, pero están designadas. Como están los corredores, aunque no se hagan. Porque claro, se supone que hay planes para hacer 300 kilómetros de corredores, aunque llevemos como 30. Y en este gobierno se van a hacer 40, es lo que tienen prometido. Claro. Pero aquí ni siquiera están en los planes. No están en los planes, no. O sea, yo creo que el problema tenemos que hacer ruido. El problema es que tú quitas una pista a los autos. Ajá. Entonces tú vas a hacer que los buses anden más rápido y los autos probablemente anden más lento. Claro. Ahora, en el balance tú estás ahorrando minutos de santiaguinos. Pero los santiaguinos que andan en bus y los santiaguinos que andan en auto no son del mismo estrato de ingreso. Entonces mi conjetura es que nos cuesta mucho en un país como Chile tomar una decisión tan progresiva como esa. Ya hemos visto el ruido que hacen algunos automovilistas producto de las ciclovías que les han metido en algunas calles en Providencia, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Y eso ya ha sido el grito en el cielo. Sí. Aquí esto debería ser más aplaudido que las ciclovías porque permitiría que mucha más gente teóricamente dejara el auto y se subiera a la micro, porque la micro se hace más eficiente. Y anda más rápido. Sin embargo, mira, déjame darte un ejemplo.
Si uno mira el sector oriente, todo esto que está, esta plata estatal que se está gastando ahí en el sector de Costanera Norte, el que se inundó, son calles por arriba, calles por abajo. Es de verdad difícil entender por dónde pasa cada cosa. Efectivamente, la gente que vivimos en el sector oriente, la mayoría anda en auto. Pero la gente que trabaja en el sector oriente no se mueve en auto. Así es. Entonces, ¿cuántos kilómetros de pista solo bus están considerados en todo ese dineral estatal gastado? 0. Ni un solo centímetro. ¿Y en Américo Vespucio Oriente, que tiene una inversión de, no sé, 400 millones de dólares? En Américo Vespucio Oriente, por abajo, nada. Por arriba, querían achicar las 3 pistas a 2 para agrandar el parque. Juan de Dios Ortúzar, mi colega de la Católica, y yo mandamos una carta al ministerio y dijeron, no hagan esa barrabasada. O sea, esto de aumentar el parque para la gente que vive ahí está muy bonito, pero aprovechan de poner una pista solo bus para la gente que se mueve por Américo Vespucio y va a trabajar ese sector. Exactamente. Afortunadamente hoy día está la pista solo. Ahora, el dineral que se va a gastar en Vespucio Oriente es una discusión aparte, pero al menos está esa pista solo. ¿Optimista antes de terminar nuestra entrevista respecto de lo que pueda pasar con esto? Estoy optimista. De las conversaciones que he tenido con el ministro Gómez Lobo y con Carlos Melo, quien está a cargo de la nueva licitación de Transantiago, yo creo que el chip de darle prioridad en la calle al transporte público está implementándose. Hay que conversar con Paulina Zabal, ministra del MIMBO, con Alberto Pizarro. Alberto Undurraga del MOP. No, y la ministra del MIMBO, que en el fondo Sí. Tú me decías que esto depende del Servio, ¿no es cierto? Claro, si el problema acá, yo creo que el problema no está en el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte tiene el chip correcto, pero el Ministerio de Transporte es franciscano. Es de verdad un ministerio ínfimo comparado con Sí, claro. el músculo, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda o del MOP. Del sin MOP, ninguna que ya duda. es alguna bestia. Eso. Interesantísimo lo que hemos conversado, Leo. Antes de despedirnos, ¿hay algún sitio web tuyo, algún lugar donde se pueda estudiar, leer, investigar un poco más lo que hemos conversado? Desde mi sitio web se pueden alcanzar documentos de divulgación no técnicos, www.leonardojvaso.cl. Ese vaso con B larga y con 2 S. Exactamente. Leonardo, J. Vaso. repítanos el sitio web, por favor. www.leonardojvaso.cl. ¿Alguna otra coordenada? No, me pueden buscar en el sitio web de la Facultad de Ingeniería de la Chile. Excelente, Leo. Yo te voy a invitar a ti y a nuestros auditores a tomarse una exquisita Canada Dry, porque Canada Dry es una marca que está muy vinculada con Santiago, que tiene una muy buena cuenta en Instagram, Canada Dry CL. Así que Canada Dry Light es la bebida para disfrutar la ciudad y para disfrutar el momento. Y también los voy a invitar a conocer más de este acuerdo entre Entel, Maciza y Reciclápolis, que dieron inicio a la campaña de reciclaje de desechos electrónicos 100 contenedores para Chile, algo que beneficia a muchas comunas de la región metropolitana y que permite en el fondo que haya 100 contenedores de 360 litros de capacidad cada uno, que van a estar instalados a partir del 16 de mayo en, como les decía, muchas comunas de la región metropolitana. Entel, Maciza y Reciclápolis entonces han dado inicio a esta campaña de reciclaje de desechos electrónicos. Leo Vaso, un gusto haber conversado contigo. Ojalá que sea la primera conversa. Y sería bueno ver tu pluma también de repente en algunos medios, ¿no? Hay que ver más ingenieros en transporte escribiendo, haciendo lobby, digamos, público por estos temas, presionando, proponiendo. Ojalá te veamos en más medios, digamos. Lo estuve harto cuando fui presidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. Ahora estoy un poquito más de vuelta en la pizarra blanca en la oficina. Bueno, cuando se pueda entonces. Muchas gracias por invitarme, chao. Muy buenas noches, hasta mañana.